Bienvenidos, señores, nueva edición de Esa Actualidad. Bienvenidos al elenco de profesionales que tenemos hoy. Vamos a saludar en un instante, pero no sin antes dar la bienvenida a una incorporación. Es un honor tener hoy una representación de la élite militar en este programa. En un instante saludaremos a Emilio, que ya es contertulio, ya lo hacemos. Emilio Pérez Alamán, bienvenido, teniente general. Y hoy saludamos al general de brigada del Ejército, también retirado, Adolfo Coloma. Es un placer, general, un honor. Encantado de estar aquí y de volver a esta ciudad en la que he vivido pues 5 años de mi vida. Y que tiene mucha historia. Sí, desde luego. Desde luego que sí. Un privilegio también teneros. Compañeros, nuestros habituales contertulios, Julián Bejarano, ¿cómo estás? Antoni Jan, encantada. Muy bien. Señores, sin más dilación, tenemos mucha actualidad que repasar y lo vamos a hacer en las próximas 2 horas, empezando por lo que ha sido la actualidad candente en las horas previas de grabación de este programa. Siempre nos ocurre lo mismo, compañeros, en el día en el que hacemos esa actualidad parece que cambia absolutamente esa actualidad, empezando por las últimas horas de la mañana, en la que nos sorprendía o no tanto el anuncio por parte de la expresidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal. Ya sabíamos que su cargo actual pues iba a pasar ya a su currículum profesional, pero la duda estaba en si finalmente dejaría de ser o no diputada. Parece ser que el propio Casado así se lo habría solicitado. Quizás ha accedido a lo mismo en beneficio del actual secretario general, presidente, en este caso el Partido Popular, Pablo Casado. Julián. Bueno, yo creo que sí. Al final los ceros se ganan a pulso y en este caso María Dolores de Cospedal creo que se ha ganado el cero a pulso, porque se podía haber marchado hace ya una semana y no haber horadado más el daño que le ha hecho o le está haciendo todavía al Partido Popular. ¿Qué pinta su marido en la planta sexta de Génova? ¿Qué pinta su marido hablando con un tipo de los bajos fondos del Ministerio del Interior, auspiciado por Rubalcaba? ¿Qué pinta? Cosa, Julián, siempre, lógicamente, la opinión, y más en tu caso, y lo representas de manera magistral, el pensamiento del ciudadano, del espectador, pero todo sobre la presunción y la prudencia de un procedimiento incipiente en fase de investigación, y por tanto vamos a intentar ser cautelosos con esas afirmaciones. Siempre con la presunción de que todo sea luego... De momento la certeza son unas grabaciones que sí se han publicado, todo esto de manera parcial y sesgada, que también hay que tener en cuenta. Las conversaciones, cuando se descontextualizan, muchas veces son tergiversadas y bueno, el sentido puede cambiar mucho. Pero recordemos que han trascendido parte de unas declaraciones supuestamente de una conversación telefónica privada entre Cospedal y el comisario Villarejo. Pero en esa reunión que se celebra en la planta sexta de Génova, ella, representante de un partido político mayoritario como es el Partido Popular, o como era el Partido Popular en aquel momento, con su marido al lado, digamos, utilizando las herramientas que le da su cargo de secretaria general para hacer cosas raras, digamos, presuntamente cosas raras, en lugar de estar preocupándose de reunirse con los empresarios para ver cómo mejoramos, para ver cómo cambiamos el sistema productivo. Es decir, llevamos meses y meses, años por no decir, donde se habla única y exclusivamente del tejemaneje político, de la baja estopa política que tenemos en este momento, la baja categoría política que tenemos en este momento, y aquí nadie habla de cambiar el sistema productivo, repito, porque es importantísimo que eso cale en las personas. Sabes que tú y yo siempre tenemos un maridaje perfecto en opiniones. En este caso creo que por justicia, y me lo vas a permitir, Julián, me veo obligada además por el conocimiento directo y personal de muchos años que yo he tenido con María Dolores de Cospedal, que me permita afirmar, sin entrar a enjuiciar, no soy quien, ni muchísimo menos, y ya es un tema que compete únicamente al Poder Judicial, que como profesional y en el seno político todas esas labores las ha hecho, y creo que también hay que reconocerle un bagaje y unos logros importantes precisamente a nivel económico, empresarial. En Castilla-La Mancha creo que se reconoce. Insisto, nada que ver con el tema que ahora mismo es polémico y nos compete, pero hablabas tú de gestiones que se podría haber ocupado, lo ha hecho. Esto no tiene nada que ver con que también se pudiera haber equivocado o no en determinadas presencias. ¿No te parece razonable que su marido le diga a este señor, vámonos a mi casa de Toledo, nos sentamos allí, nos tomamos una cerveza y charlamos tranquilamente? Bueno, no olvidemos que Villarejo entonces era comisario. No importa, a su casa. Ahora mejor, sabemos el apellido, mejor, ¿no? Pero ¿dónde mejor que en su casa para no tener que ocultar nada? Es decir, te escondo, te meto en un coche, te meto por el garaje, subimos a la planta esta, no hay nadie, está Mariano, no está, estoy yo sola aquí. Todo huele un poco a chamusquina. Sinceramente, los ciudadanos estamos un poco decepcionados de nuestra clase política. Cada día nos dan motivos para estarlo un poquito más,
y esto no es ni más ni menos que el colofón de la carrera de una señora que podía haber sido magistral, y lo siento mucho por ello. Yo también he tenido oportunidad de estar con ella en alguna ocasión y me merecía y me merece todos los respetos como secretaria general durante una época de su vida, pero al final del día ha terminado tapando las miserias, las peleas con la vicepresidenta del gobierno. Todo eso ha oscurecido mucho su gestión como secretaria general del Partido Popular desde mi punto de vista. Bueno, esperemos, insisto, con esa prudencia, la evolución de los acontecimientos, sobre todo de los hechos, que finalmente terminen probados y nunca entrando en ningún juicio, puesto que esto ya ha trascendido a dirimirse de forma legal, que es como además se deben hacer las cosas. Yo, Adolfo, casi que prefiero dejar libertad para que cuando lo considere, general opine. Si quiere en este momento, escuchamos a Antonio. ¿Sí? Muy bien. Bien, pues adelante. No coincido exactamente con la opinión que acaba de dar mi compañero anterior, porque me gustaría ponerle un cierto coto a esto. El coto es la prudencia que requiere una información de una persona que nos está dando unas informaciones intencionadas, a cuentagotas. Entonces se están produciendo al mismo tiempo, se está juzgando esto en tres niveles distintos. Un nivel es el propio de la prensa, de los medios, de la opinión pública que está en la calle. El segundo es el nivel político, es decir, qué impacto puede tener esto en la intención de voto, en las expectativas de los partidos, y el tercero, desde luego, como señalaba antes, es el judicial. Entonces, esto requiere un poco de prudencia. Hemos sufrido algún caso anterior, pues quiero recordar, por ejemplo, el de Rita Barberá. Exacto. Un caso desgraciado en el que todos tenemos que reflexionar de alguna manera, es decir, hasta qué punto hemos echado encima de una persona una presión que le ha sido inaguantable física y psicológica. Que finalmente resultó absuelta, no lo olviden. Efectivamente, eso es lo que quería decir. Yo de María Dolores Cospedal, lamentando muchísimo este momento por el que está pasando, quiero recordar que ha sido mi ministra de Defensa, bueno, en un momento en que ha tenido que compartirlo con otros 3 cargos, cosa un poco extraño, con 2 cargos políticos de mucho peso y al mismo tiempo ser ministra de Defensa. Pero tengo que decir que su gestión, desde luego, no ha sido de las peores, ni mucho menos. Es una persona que ha dejado un recuerdo de afecto, de proximidad y de interés por los temas, y me quisiera quedar con eso en este momento, antes que darle más pábulo a este comisario de la carpeta en la boca y la gorrilla, que la verdad no sé en lo que puede ganar y hasta dónde nos puede llegar esas informaciones que nos están dando cuentagotas. Emilio. Bueno, yo voy a ser un poco abogado del diablo y hablo como ciudadano, como ciudadano ya muy veterano, creo que es más veterano de los que aquí nos sentamos hoy. Y voy a empezar diciendo que hay un dicho popular que la mujer de César no solamente tiene que ser honrada, tiene también que parecerlo. Luego, ahí tenemos un problema. Y luego hay otro dicho popular también que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Claro, da la casualidad que últimamente con quien andan ciertas personas con grandes responsabilidades y que los españoles no nos merecemos, pues están andando con un señor que se llama Villarejo, que sí, y estoy hablando ahora de la todavía ministra de Justicia, y en este caso de la señora Cospedal. Yo insisto en que entonces todavía comisario, y a lo mejor se podía presuponer todo lo opuesto a lo que finalmente ha resultado en este caso, si podemos afirmar. Hemos visto que esto no puede ser. Yo creo que hubo un señor que vuelve a salir a la superficie en estas cloacas que se están comentando, que dijo que España no se merecía un gobierno que no se merece un gobierno que la mienta. Yo creo que los españoles no nos merecemos unos políticos que están en estas circunstancias tan poco claras, presumiendo de transparencia y despreocupándose de todos los problemas, no solo que tenemos, sino que se nos vienen encima, porque lo estamos viendo. Yo de 15 en 15 días
que aparezco en un medio de comunicación cada vez es una sorpresa, o no sorpresa porque ya ves por dónde vienen los tiros, pero desde luego una mala noticia cada vez que sale algo a relucir. Y Emilio, perdón, lo apuntaba además Adolfo, esa coincidencia en el tiempo es significativa. Estamos en un momento muy difíciles. Yo, la verdad, con todo mi respeto, no le doy la capacidad intelectual a nuestros políticos para estar urdiendo ellos mismos lo que está pasando. Más bien los considero como unas marionetas que están haciendo la representación de alguien, de un autor o un director de la obra de teatro que estamos presenciando, porque a mí me cuesta mucho trabajo que tantas coincidencias que hablaremos a lo largo del programa, que pueden explicar tantas cosas, es que ahí está la clave. En todos los poderes que la Constitución nos marca dentro del sistema llamado democrático y de Estado de Derecho, pues dentro de ese sistema están ocurriendo unas cosas que aparentan por lo menos todo lo contrario a lo que significa, no la palabra, sino al significado de las palabras, democracia y Estado de Derecho. Hablando de semántica y de significados, nuestro catedrático, que a veces también la lectura de las mismas arroja muchos argumentos. Bueno, la semántica siempre da que hablar, ¿no? Pero yo creo que aquí en este caso de Cospedal, que es lo que estamos tratando, hay poca semántica, hay hechos y los hechos son los que la han achicharrado políticamente hablando, y además se ha achicharrado solita, ¿no? Solita, y yo creo que también ha tenido buena parte de culpa en este achicharramiento su estratega, el que le dirigía la carrera política, que es el marido, que no sé qué pinta el marido reuniéndose con las cloacas, como decíais antes, y tomando una serie de decisiones que al final le han dejado pues con las espaldas al aire, ¿no? La han dejado absolutamente descubierta, ¿no? Porque los hechos ya han puesto de manifiesto que no podía seguir en política quien en el partido manda espiar a sus propios compañeros de partido, que ya de por sí, cuando eso implica una hipócrita y doble moral porque se está criticando en otros lo que tú estás haciendo dentro. Y bueno, independientemente de eso, pero también ha ayudado bastante que es una política, digamos, con cierta soberbia a mi modo de ver. Yo creo que se ha creído más lista de lo que era y que nunca iba a haber un poder que pudiera ponerla sobre la mesa sus cosas, ¿no? Al final las cuestiones se descubren y aquello que no está éticamente y políticamente al servicio de la gobernación, de la ciudadanía y de la gestión, pues te pasa factura. Y a ella además le ha pasado factura que fue en su gestión pues un político o una política en este caso de quienes los ciudadanos pues no tienen el mejor recuerdo, porque también es cierto que le tocó la época peor de la crisis, pero también es cierto que hizo todo lo posible por los servicios sociales, lo público, pues de alguna manera descapitalizarlo. Yo quiero hacer una puntualización a lo que decía Adolfo. Por supuesto que su vida política, sus 20 años en vida política, no han sido todos llenos de sombras, ni muchísimo menos, ha habido muchas luces. El problema es que cuando se empiezan a mezclar las luces y las sombras, al final, ¿qué ha prevalecido? ¿Por qué se ha marchado María Dolores de Cospedal? Adolfo, ¿se marcha? ¿Se ha marchado o Pablo Casado? Se ha marchado forzada por la situación, porque al final era una intoxicación del Partido Popular provocado por una situación, me da igual si era por el comisario o por la comisaria. Al final del día han salido una serie de grabaciones en la radio o en la televisión donde ella estaba sentada con su marido, donde ella estaba urdiendo, como decía antes Antonio ha sido, espiar a sus propios compañeros de partido. Eso, Adolfo, en mi pueblo se llama traición. Según tu postura, me dirijo a ti, como puedo hacer extensible la reflexión a los demás. Según esas consignas y por ese mismo argumento, ¿por qué la ministra Delgado continúa donde continúa? Recordemos que hay unas grabaciones de la misma precisamente con Villarejo, concretamente en 2009, grabaciones que
evidencian una relación más que estrecha, no estamos hablando de un tratamiento puntual sobre un tema concreto, estamos hablando también de insultos por parte de la ministra al juez Marlaska. Sin embargo, a día de hoy no estamos anunciando esa dimisión. Haciendo referencia a lo que tú estás preguntando. Es decir, por higiene política, que no legal. Termino con Cospedal y te digo, yo tengo, como tú bien sabes, una buena vinculación, una importante vinculación con el mundo militar, y sé que durante su época de ministra lo ha hecho muy bien y ha dejado un buen sabor de boca, sin ninguna duda. Eso es lo que yo tengo oído. Ahora Emilio pondrá o quitará. Pero bueno, con respecto a lo que tú dices, me parece es incomparable. Te voy a decir por qué es incomparable. Porque el estómago del socialista, el estómago de esta ministra socialista es incomparable. O sea, entonces es incomparable en detrimento de la ministra. Por supuesto. El tamaño de sinvergonzonería de esta señora, que es capaz de hablar de un prostíbulo, que es capaz de hablar de jueces con niños menores. No demos mucho dato por protección. Yo he hablado de una estrecha relación para no entrar en mucho detalle por protección de horario. Que se reúne con el Caco Villarejo, con otro juez, bueno, con un ex juez como Garzón, en una mesa donde urden planes contra los suyos y contra los contrarios, es patético. Y contra el género femenino, es decir, todo, ya estableciendo incluso... Y contra mí, que soy ciudadano español, que es que estoy harto de que se metan solamente con los políticos. Contra nosotros como ciudadanos es patético y vergonzoso que tengamos una ministra de Justicia que avale el tema del prostíbulo, que avale el tema de los niños, que avale el tema... No entremos, Julián, en determinados detalles. Patético, y los españoles no nos merecemos esta clase política de tan baja ralea. Eso, exactamente las conversaciones que han trascendido, creo que guardan Antonio, planos, te traslado a ti la misma pregunta exacta. Tú has planos, defendido también la obligatoriedad de dimitir Cospedal. ¿Qué debe hacer la ministra? Yo soy muy alemán en este sentido y creo que para estar en política hay que estar absolutamente transparente y absolutamente ético, ¿no? Todos, ¿verdad? Entendemos que todos. Todos, quiero decir, todos. En política la sociedad se rige por una cuestión de prestigio en sus conductas. Es decir, que si el que está arriba... Ejemplo que debería empezar por el Ejecutivo actual, por el Gobierno. Por todos, quiero decir, en política todo... Creo que no es comparable una ministra con una diputada. Me da igual, como que no es. Quiere decir que hay que empezar a ejemplarizar a lo mejor desde la cúspide, Antonio. Yo creo que el ejemplo debe venir de la cúspide abajo, porque... Exacto. Quiero decir, el más ético tiene que ser el que más alto está, porque es el primero que tiene que dar ejemplo. Pero entrando en estas dos situaciones, yo entiendo que la ministra debiera irse, pero la Cospedal lleva achicharrándose desde hace 9 años. Es que esto que ha salido ahora no es de antes de ayer, es que llevamos la tira de tiempo con esas cloacas funcionando pues de una manera estable, ¿no? Quiero decir, y bueno, está bien que la política se recomponga, ¿no? Porque será la única manera de recomponer a España, si no seguiremos siempre en estos tiras y aflojas de tú eres más corrupto que yo y hoy por ti y mañana por mí. Bueno, ¿no? en ese punto entonces creo que coincidimos todos, ¿no? Yo quería dar una pequeña puntuación. Mira, hacemos una cosa, por seguir el orden nos pedía la palabra Adolfo, y a continuación, por favor, con mucho gusto. Me pones en un auténtico compromiso después de un director general tener que hablar yo. Pero en realidad no estamos tan lejos de nuestro posicionamiento, porque es cierto, un partido político como una empresa, como las propias Fuerzas Armadas, la Guardia Civil, la Judicatura, tiene que tener sus propios mecanismos para hacer sus investigaciones internas, y en estos procedimientos no todo vale, Tiene que haber, huyendo de ciertos planteamientos casi medievales, ¿no? El fin no justifica los medios. Hay que hacerlo, hay que llevarlo a cabo, pero no todo vale. Ahora bien, ¿por qué se toma esta decisión tan precipitada de esta señora? Porque verdaderamente queremos dar un ejemplo ejemplarificante, valga la redundancia, o bien por el temor a y tú más, aquí quién es más, en esta carrera que estamos viviendo en el día a día, en el minuto a minuto, por ver cómo están los récords de audiencia, por ver cómo están los índices de expectativa de votos. Todas las encuestas, cuando se atisban elecciones, empieza esa carrera y es la auténtica, emergen muchas cosas. Es comprensible que un partido que ha vivido el caso Gürtel, otros muchos casos, ¿no? Sombras de
sombras más que razonables de dudas sobre su honorabilidad, sobre el procedimiento o la corrupción que ha podido soportar, que haya una investigación, pero no todo vale, pero hay que aplicarle el no todo vale en un rasero a todos por igual. Y esto es lo que quiero decir, es ¿por qué se ha tomado esta decisión ahora tan precipitada, tan de esta manera? ¿Por el hecho en sí o por temor al que el otro, eso por temor a ver si se acallan ya las filtraciones de este individuo? De manera más explícita, por temor a que puedan seguir saliendo informaciones del resto de miembros de partido, en el caso en definitiva, yo estoy de acuerdo con Julián. Esta señora habría que... En eso estamos de acuerdo, absolutamente. Ahora, la forma de hacerla, para mí ha sido quizás un poco precipitado, la forma de... Emilio. Volvemos a lo mismo. Estamos en... Dicen que quien evita la ocasión evita el peligro, ¿eh? Si evitas mezclarte con ciertas personas o hacer ciertas cosas, pues no te ves abocado a ello. Hoy en día ser político sería la única prevención. Pero lo que ocurre es lo que ocurre. Estamos hablando ahora de dos casos de corrupción. No será económica, no en este caso, pero luego moral sí que es. Lo bueno y lo malo no es totalmente bueno o totalmente malo. Hay una escala donde pues se puede ser malísimo a ser un poco malo, o buenísimo y un poco bueno. Y ahí, en este caso, nunca van, mientras no les pillen con el carrito, ninguno de los políticos de ningún partido va a confesar que se ha equivocado. Ahora, cuando ya les pillan y no tienen otra salida, entonces no cogen la solución ejemplarizante que decía el general, cogen la interesada. Lo que más me interesa, ahora me interesa echar a esta señora por el precipicio y la tiro eso le iba a decir, porque no es interés personal de Cospedal, que ya no está forada. Por el precipicio. Claro. Un caso similar, para mí peor todavía, de amoralidad, es el caso de la ministra todavía de Justicia. ¿Qué ocurre? En esa escala, dentro de lo amoral, que tan amoral es lo que ha hecho la señora Cospedal como lo que ha hecho la señora ministra, la interpretación es que para unos es más amoral esto y para otros no es tanto. Entonces hay que despeñar a un lado y el otro hay que mantenerlo. Un partido, vamos a llamarle más buenista, más que quiere ser mejor que el otro, pues toma decisiones más drásticas, como ha sido el caso del Partido Popular con la señora Cospedal. Ha cometido un error, se le ha descubierto, se le ha cogido y el partido tiene que limpiar como sea y salir adelante, y entonces pues la condenan o la ponen en el ostracismo, como pasó con Rita Barberá, antes incluso de juzgarla. El otro partido pues tiene mucho más amplio el sentido de la moralidad, y dice, bueno, sí, ha hecho esto, está un poco feo, pero no la voy a destituir. Yo he defraudado con una tesis, he exigido en otras ocasiones que con ese motivo no tienes derecho a tener la confianza de tus gobernados, pues me voy. Pues no, como en mi caso, no me voy. Y así todo. Todo depende de la amplitud de tolerancia que ante una mala cosa se tenga con uno mismo o se tenga con el de enfrente. Se exige mucho al de enfrente y yo me reservo para cuando haya ya un caso casi casus belli. Lo que está claro es que la decisión de dejar o no el acta de diputada María Dolores de Cospedal significa mucho a título personal, nada más y nada menos el enfrentarse a este procedimiento en calidad de aforada o no hacerlo, como finalmente ocurrirá al dimitir de la misma. Luego entendemos que... En cualquier caso, Cospedal no hay nada delictivo de por medio, quiero decir, no tiene una causa judicializada de alguna manera, quiero decir, tampoco se ha dicho
que el partido haya tomado la decisión de echarla. Yo creo que no la ha echado nadie. Son las propias circunstancias. No, se ha filtrado que Pablo Casado se lo ha pedido. Bueno, se sí. habrá filtrado, pero nadie ha dicho, el partido no ha tomado ninguna decisión orgánica que manifieste que haya pedido que deje el escaño. Digo que haya pedido porque no se le puede quitar del escaño. Ya sabéis que si un diputado pues se pone un poco borde, termina diciendo que el escaño es mío porque me han elegido y en cualquier caso dejo el partido y me voy al grupo mixto, que es lo que podría haber hecho. Yo creo que dentro de todas las acciones que ha tomado Cospedal a lo largo de estos años, que habrá tenido algunas buenas y otras malas y otras regulares, como cualquier gestor, pero esta concretamente es su propia decisión, porque en el escaño le podrán decir o le podrán hacer la cama de alguna manera, pero no la pueden echar si ella no decide irse. Y ella es la que ha decidido irse. ¿Por qué? Entre otras cosas porque ciertamente yo creo que tiene ya una gavilla de espigas que no están bien granadas, que están vanos los chochos, que ha tenido que irse. Pero no pensáis que puede ser también... Avanzamos, Julián. Venga, concluye. ¿No pensáis concluye. que teniendo en cuenta, con los tipos que se reúnen, que tienen los medios que tienen, porque claro, no en vano ese comisario dispondría de medios para espiar a todos los niveles durante mucho tiempo? ¿No pensáis que eso también es una invitación a mucha gente a decirle, vete ya, porque tenemos más y podemos seguir sacando? El daño que le puede hacer a los partidos políticos... Ya ha puesto la lámpara de Aledino a echar humo de ese tipo. Claro, claro. Yo agotaría el humo que hay en la lámpara de Villarejo, porque creo que tendría que sacarlo todo. Esto nos suena un poco al caso Bárcenas. Para que la sociedad juzgue moralmente y todo el que le haya caído la mancha de aceite villarejino, pues que se aparte caso a Bárcenas, sus cuarteles que de invierno. hasta un diario nacional se permitió el publicar la información por capítulos. Sí, es decir, esto es lo que parece que va a ocurrir. Recuerdo la frase del juez Bermúdez que me hace temblar. Y ahí estaba metido con el juez Bermúdez, Villarejo, el otro y el de más allá, cuando después del juicio del 11M dijo que la sociedad española no estaba preparada para saber la verdad. Estos son corolarios del axioma del 11M. Polémico pronunciamiento que además supone que el Tribunal Supremo se desdice del tema relacionado con el pago de los impuestos de las hipotecas. Ha sido una votación muy ajustada, 15 frente a 13 magistrados, que finalmente, y pese a todas las mayoritarias previsiones, dice que no serán los bancos los que tengan que devolver esa cantidad. Seguiremos siendo los clientes quienes los afrontemos. Claro, las comunidades respiran tranquilas, el gobierno muchísimo más. Se quita nada más y nada menos que la devolución de 5.000 millones y por tanto ser de nuevo auspiciado por Bruselas. Vamos a tocar este tema, pero a la vuelta de publicidad. Quedaba pendiente abordar el tema de la polémica sentencia y en este lapso de tiempo conocíamos durante la grabación del programa Una Última Hora, según publica OK Diario y además haciéndose eco de algunas portadas ya publicadas de diarios que afirman que sobre este tema va a existir un lucro indiscutible para el gobierno y que además parece que el presidente está satisfecho con esta decisión del Supremo. OK Diario, insisto, afirma que ya está determinada la manera por la cual las hipotecas van a verse incrementadas. La banca concretamente tiene ya pensado trasladar a sus clientes el coste de la AJD. Al final son los actos jurídicos documentados que se van a traducir en la praxis en 2 subidas directas a las hipotecas. Más o menos se estima que unos 2.000 euros se repartirán durante la vida de la hipoteca en concepto de comisión de apertura y diferenciales. Cuando comentábamos esto durante la pausa, pues ha habido todo tipo de reacciones menos la sorpresa. Que seríamos los clientes los que pagaríamos todo esto, lo teníamos clarísimo. Que al final el gobierno saldría beneficiado del pronunciamiento era nítido y transparente. El cómo era la duda. Bueno, pues aquí tenéis la manera. Yo creo que, Perdón. Empiezo yo esta, ¿no? Dale duro, Antonio. Lo que yo creo que ha salido muy trasquilado aquí es la credibilidad del máximo órgano de la justicia. Es decir, que el Tribunal Supremo
haga cambiar la opinión de esta manera en poco tiempo y además propagandísticamente, no vamos a entrar luego a ver quién es el que paga las perras, pero propagandísticamente quedan como si se ponen al lado del poderoso, es decir, de la banca, frente a los ciudadanos. Pues dice, no va a pagar la banca, van a pagar los ciudadanos, contradiciendo una sentencia de unos días anteriores o de unas semanas anteriores. Perdón, Antonio, abundando en lo que tú dices, que con toda razón, porque lo comentábamos también, no hay muchos precedentes de un cambio de opinión del alto tribunal en este sentido. Faltaba por dilucidar si serían las comunidades... Para mí, más importante que el dinero de lo de las hipotecas es la imagen del Tribunal Superior de Justicia de España, el Supremo, que queda Supremo, por los suelos. ¿Por qué? Pues porque ante la gente, aunque lo que hayan hecho haya sido legal, pero la sensación que a mí me queda es que no hacen justicia igual para todos y que parece que se alían con los poderosos. Bueno, el Tribunal Supremo reconoció ya la semana pasada que se había equivocado en el tratamiento y gestión. Esto ya será otra cuestión de a ver quién paga, porque aquí, mientras no se demuestre lo contrario, siempre pagan los mismos. Antonio, venga de una manera o venga de otra. Es decir, lo repercutan después en las hipotecas individuales, aunque no lo llamen impuestos. Pero las comunidades no van a aligerar su presupuesto, la banca no va a perder beneficios y el ciudadano seguirá asumiéndolo. Pero compañeros, perdóname. Y ya es lo último que digo, el gobierno tendrá buena imagen porque ya ha dicho que va a hacer un decreto o está haciendo algo para que antes de Navidad se cambie la ley hipotecaria, con lo cual también quedará limpio. Bueno, como lo haga en las mismas líneas que los presupuestos generales del Estado y afinando y concretando tanto, veremos si eso es positivo o no. Pero no obstante, perdonad por situar a nuestros espectadores, el tema es tan grave como que se dirimía si finalmente se iban a devolver esas comisiones supuestamente no debidas en el momento de su cobro, pero es que ahora no solamente es que no se vayan a devolver, es que se repercute un incremento y un impuesto en concepto de apertura y de gestión. Es decir, que aumentan las hipotecas, no solo no nos devuelven, sino que los clientes vamos a pagar más. Pero a ver, ¿alguien tenía alguna duda de que lo íbamos a pagar nosotros, de que este combate era... No, Julián, repito, no confundamos, nosotros... es que ya lo hemos pagado. Es decir, claro, la situación es que ya habíamos pagado unas comisiones que nos iban supuestamente, y según el primer pronunciamiento del Supremo, a devolver. Y ahora no solamente no son reclamadas, sino que tenemos que pagar. Pero permíteme, si es que a partir de ahí empieza el primer caos, es decir, retroactivamente, ¿hasta cuándo? 4 años atrás. ¿Y por qué no a mí, que pagué una hipoteca hace 25 años? ¿Y por qué no a ti, que la pagaste hace...? No, pero avanza más. Es decir, de esto ha habido una manipulación y un beneficio clarísimo por parte, lo siento, del gobierno, de tal manera que han gestado un nuevo impuesto que repercuten de nuevo a los clientes. Pero permíteme que diga una cosa, que diga algún detalle. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, voy a dar solamente algún detalle que puede ser significativo y si alguien quiere que tire del hilo. La secretaria del presidente del Tribunal Supremo, que es una fiscal en excedencia, es la mujer del vicepresidente del Banco Santander. Ahí queda eso. Segundo, ¿alguien tenía duda, repito, de que nosotros vamos a seguir pagando el impuesto de jurídico documentado? Lo que pasa que no va a venir en la factura, pero lo pagaremos otra vez, como dice OK Diario, a través de enjugar el dinerito en las cuotas mensuales de la hipoteca, porque al final del día, también es verdad, voy a lanzar una pequeña lanza a favor de esta decisión que se ha tomado, y puede ser que sea poco políticamente correcta, y es decir, nosotros necesitamos el dinero para comprar la casa, porque normalmente la gente va y pide una hipoteca, ricos herederos no hay muchos. Vamos al banco, pedimos una hipoteca y para que esa hipoteca nos la den, pues nos ponen una serie de condiciones. Entonces, al final del día, decimos sí, pagamos, nos callamos y se acabó la historia. ¿Y cuál es la lanza favorable? La lanza favorable a favor de... No a favor del ciudadano. A favor del ciudadano, no, digo a favor de la decisión del gobierno, de que los bancos sean los que... insisto, Julián, es que el gobierno no ha decidido que no se devuelvan las cantidades. El gobierno ha aprovechado para incrementar aún más las hipotecas. Pero lo sé. Si esto es una forma de enjugar una subida de impuestos a través de las hipotecas. Pero esto es todo... Se ha tratado de cubrir con el pronunciamiento del Supremo, pero no deja de ser una carga más impositiva. Y es un aviso, termino ya, es un aviso
para los catalanes. Fíjate, tú dirás, ¿por qué se mezcla esto con los catalanes? ¿Por qué mezcla esto con los catalanes? Pues porque estos le están lanzando un mensaje a los catalanes diciéndole, hacemos lo que queremos, ponemos las sentencias que queremos, desdecimos al Tribunal Supremo de lo que ha dicho y no os preocupéis que le tenéis ¿cómo se llama? Bueno, a los que te refieres, se han saltado más o menos, creo recordar que 19 pronunciamientos del Constitucional, Pues creo que por no les eso, impactará mucho ¿qué trabajo le va a que se costar retracte luego el Supremo. sacar a los presos de la cárcel? Bueno, yo reconozco que este es un problema complejísimo desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político. Desde el punto de vista jurídico, porque bueno, se ha puesto en manifiesto cómo se ha dividido la sala tercera de la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo, ¿no? Son conceptos que son difíciles de trasladarlo a la calle. Desde el punto de vista a la opinión pública, quiero decir. Desde el punto de vista político, porque bueno, todos sabemos que esta decisión se ha tomado en un momento en el que está a punto de renovarse el propio Consejo General del Poder Judicial y el Supremo, y al final se trata de dos soluciones, la paga el cliente, la paga el banco, pero se podían haber tomado otras muchas soluciones intermedias. Es un problema muy complejo. Y en estos casos, a mí me pasa como a los investigadores criminales cuando andan un poco despistados porque no tienen todos los datos y dicen, ¿y esto a quién ha beneficiado? ¿Esto a quién beneficia? Realmente lo estamos viendo, porque una decisión judicial, pero con un enorme coste social, le ha puesto en bandeja al gobierno la posibilidad de enmendar la acción de la banca, del capitalismo. Pero perdón, general, el Supremo, humildemente, y esto es una opinión muy personal, ciertamente no vamos a negar esa complejidad, pero había un precedente que simplificaba las cosas. No olvidemos las cláusulas suelo y las preferentes. Sí. Luego, en la misma línea, y por eso esperábamos todos que la decisión fuese la misma. Sí, pero ha salido un poco antes, es decir, ha tomado una decisión muy compleja, ahora acabo con esto, pero que realmente le ha puesto en bandeja al gobierno el hacerse garante de esa corrección, de esa demanda social que ya está en la calle, ya están las movilizaciones en la calle. Luego, ¿a quién beneficia? Para mí claramente está, en este caso, al gobierno, que tiene instrumentos legales, herramientas para corregirlo. Sí. ¿Pero a quién perjudica? Eso sí que a mí sí que me preocupa y creo que es claramente a la credibilidad de las instituciones judiciales españolas. Hoy lo he visto reflejado en una viñeta de un humorista alemán que venía a decir la justicia española y se veía a un señor con los pantalones bajados. Me preocupa enormemente esto en un momento en el que se están juzgando en el Tribunal de los Derechos Humanos, se están juzgando en diversos juzgados en países de Europa sentencias o casos, no sentencias, casos que se han presentado con órdenes europeas contra determinados súbditos españoles que han preferido quitarse del medio para quitarse de ese peso de la justicia. Creo que, en resumidas cuentas, le ha dado un balón de oxígeno al gobierno a hacerse un poco garante de esa paz social, pero ha perjudicado tremendamente a la credibilidad de los general, y terminamos este tema porque nos referíamos a los presupuestos generales del Estado que van en la misma línea y debatiremos muy sobre rápido, ellos. Pero contundente. Estamos aquí hablando de si son galgos o podencos, si paga el banco o pagan los clientes. Esto es un movimiento en que lo que de verdad deja en entredicho es el Poder Judicial en España. Lo ha dicho Antonio. Y las cosas no suceden por casualidad. Tenemos a mes y medio o 2 meses el juicio por el golpe de Estado en Cataluña. Golpe de Estado, han dejado al juez Llarena al pie de los caballos. Vendido, sí. Ahora le toca al sucesor o al tribunal que haga el juicio público de estos golpistas. Se apunta, dice el general, a que el gobierno coge aire y demás. El gobierno en noviembre dice una cosa, pero en enero del año que viene era Pedro y el gobierno del año que viene será el presidente Sánchez y dirá la contraria. No, yo no dije eso.
El Partido Socialista en el año 93 impuso este impuesto. En Zaragoza, vamos, en Aragón y en Andalucía lo han subido una burrada. Un 50%. Es un afán recaudatorio más y de forma de estrujarnos, y al final, ¿en qué acabamos? En que acabemos todos los ciudadanos dependiendo del gobierno. Estado totalitario, señores. Las cosas no son por casualidad. Este follón del Supremo no ha caído porque se han despistado los de la Sala Tercera y luego les ha corregido el presidente del Supremo. Lo que es gravísimo, mi general, estamos cuestionando la separación de los pilares y base de nuestra democracia. Vuelvo a repetir que nos va demostrando paso a paso que después de 40 años, de más de 40 años, estamos en una democracia aparente y en un Estado de Derecho bastante sospechoso. No es la primera vez que se cuestiona la injerencia política en otros estamentos, y en el judicial entendemos que sería el caso más grave de todos. Están negociando ahora, que no se hablan, porque el presidente, no sé si fue el miércoles y ahora el jueves se ha retractado, dijo que rompía las relaciones absolutas con el Partido Popular, que ya no volvían a hablar cuando le llamaron golpista. Y ahora están juntándose para nombrar al nuevo Consejo Superior o General del Poder Judicial. Esto es un cachondeo, señores, no es una democracia. Ante estas palabras rotundas cabe poco polemizar. Vamos a avanzar. Otro tema que tampoco está siendo sencillo de tramitar, nunca mejor dicho, presupuestos generales del Estado. Venimos haciendo lo mismo, parecemos el presidente Sánchez, mi general, porque una semana sí se van a aprobar, la siguiente está en duda, la tercera pactan, la cuarta hacen una exhibición de una supuesta firma que realmente se traduce en algo en la praxis absurdo porque no llegan a los votos suficientes. Ahora parece que sí salen adelante, pero a la par el presidente afirma que va a seguir gobernando con los presupuestos del Partido Popular. Yo no entiendo nada. Yo sí, conociendo al señor Sánchez, se entiende todo. Hombre, si lo dijera una persona coherente, cabal, y una persona bien formada, pero este señor que ha saltado siguiendo los... Claro, no es no gobierno con los presupuestos prorrogados, ahora parece que no es siguiendo los consejos de su compañero de tránsito, señor Iglesias, pues ha ido a asaltar la Moncloa, no ha llegado al cielo, pues ha quedado en la Moncloa, pero va a ello. O sea, está... En el cielo no sé, pero muy en el norte sí, mi general, porque de hecho ya está negociando con el PNV, además esperando que haya un efecto dominó con el resto de partidos minoritarios. Que mientras haya paganines, que encima estén callados, que encima estén mirando y se contenten con escribir un tuit más o menos, con más o menos pimienta, ya con eso ya se han quedado a gusto, pues nos la siguen clavando. ¿Y nos tranquiliza, compañeros, sin misericordia? El que el propio presidente afirme que ya tiene asumido que va a gobernar con los presupuestos de Rajoy, falta que añada mal que me pese, teniendo en cuenta que planteábamos cuál sería el precio de esas negociaciones con los independentistas y concretamente con el PNV, qué contraprestación habría en el caso de salir adelante esos presupuestos, que no olvidemos ya contaban con el apoyo de los partidos independentistas catalanes. ¿Hasta dónde llegarían para encontrar esa luz verde? El hecho de que ya por lo menos contemple la posibilidad de seguir con esos presupuestos de Rajoy, aunque sea de forma indigesta, yo creo que de alguna manera tendría que relajar, ¿no?, a los ciudadanos. Yo creo que, hombre, se está en el camino de aprobar los presupuestos. Es decir, no se ha acabado el trámite parlamentario pues eso ya no nos para tener que prorrogarlos. Quiero decir, aquí hasta el 28 de diciembre, por lo menos, que era cuando muchos años se reunía, de los santos inocentes, el pleno se reunía para aprobar los presupuestos tal que en esa fecha, ¿no? Sánchez, hombre, por lo pronto no ha saltado la Moncloa porque llevó a la Moncloa por un mecanismo democrático ilegítimo completamente. No, legítimo. Legal, pero ilegítimo completamente. Legítimo, legal y todo lo que quieras. Claro. Eso está constitucionalmente a nuestro catedrático le ha traicionado subconsciente. Ha dicho ha saltado, no saltado. Es decir, ha saltado la Moncloa. He dicho no lo he dicho saltado, yo, sino que ha llegado por decreto, con un mecanismo democrático como es una moción de censura. Hombre, dicho eso, es la nueva forma de gobierno, mediante mecanismo democrático que es el seguir gobernando hasta el 2020. 30.
No, bueno, hasta el 30 estará hasta el 24. Antonio, te has dado un golpe hace un bueno, momento, déjame seguro, que te has dado un acabe el golpe. argumento, ¿no? Es decir, estamos no en un estado totalitario, sino en un, como dice el señor Emilio Pérez Alemán. Alamán. Sí, hay un colegio en Madrid que es el colegio Alamán. Que era un tío mío. Sí. Vale, pues fundador, un tío mío. como dice Emilio, no estamos en un, no ha dado la vuelta a España y ha hecho la circunferencia que salió de una dictadura y ha vuelto a ella, es decir, no ha vuelto. Seguimos un poco en línea recta después del 78 para acá. Y en esas reglas del juego por las que llega democráticamente Pedro Sánchez al poder está también el poder gobernar con unos presupuestos aprobados de año en año, o si las circunstancias de los arreglos de los votos no lo permiten, poder prorrogar los que existen. A ver, Antonio, esa posibilidad estaba desde el Bueno, inicio. estaba, pero claro, sin embargo, todo gobierno escuchábamos de quiere- nuevo el no es no. Bueno, no es no. pero- Estamos de acuerdo pero con los ya presupuestos se dijo de en la Rajoy. moción de censura que iba a gobernar con esos presupuestos, y después se hizo un arreglo que no me acuerdo ahora mismo de los detalles de las partidas, pero que se incrementaba el gasto social, ¿no? Cosa que se puede seguir haciendo. Sí, y abordaba la mayor subida de impuestos de la historia de la democracia yo creo reciente. que los Eso tampoco debemos presupuestos se van a obviarlo. aprobar por una razón. Porque el no aprobar los presupuestos, el Estado, obliga a las 17 comunidades autónomas a andar haciendo mangas y capirotes, porque también depende de lo que el Estado... O también de lo porque que ciertos partidos minoritarios no van a permitir que nos Bueno, salgan pues ya adelante. La veremos. contraprestación ya pactada en los Yo despachos soy de es la opinión suculenta. de que los presupuestos se van a aprobar porque vienen bien esencialmente a los que gobiernan las comunidades autónomas y vendrán bien a los ayuntamientos también, es decir, vienen bien para la gente, ¿no? Sí, No, para RC y para el Vamos a PNV. dejarnos de cuentos chinos. Este señor que se llama Sánchez, que asaltó la Moncloa. ¿Era Pedro o era Sánchez? Ahora quién es Pedro o Es Sánchez. que no lo sé todavía. Ya estoy liado. Pero es un buen, lo que sí es cierto es que es un buen discípulo de un señor que se llama Zapatero. ¿eh? Y recuerdo... Yo no sé quién es discípulo de quién, Emilio. Recuerdo, bueno, bien, compañeros de banca. Y recuerdo en una conferencia del Mediterráneo que hubo en Barcelona, que con aquello de la Alianza de Civilizaciones, aquel contubernio también, de pan para hoy, hambre para mañana, y que a Morán, su ministro de Asuntos Exteriores, cuando todo el mundo estaba allí discutiendo que aquello era no sé qué, se levantó, se iba ya de la reunión y dijo, esto hay que hacerlo como sea. El como sea, se aprobarán los presupuestos como sea porque es mi estancia en la Moncloa. Y será bueno para los ayuntamientos o malo, no lo sé. Pero desde luego, para el que quiere seguir sentado en la Moncloa, vamos, los de Aznar aprobaría ahora. Si hiciera falta y sacaran del cajón de hace años el presupuesto de don José María Aznar, lo firmaba con la nariz, que la tiene muy larga. Yo creo que Napoleón la no quería generales chatos. No sé si lo recuerdan. La legislatura, sin ninguna duda, naufraga. Lo que pasa es que no sabemos cuánto tiempo va a durar el náufrago. Naufraga, se le ha ido su principal baluarte, que era sacar a Franco del Valle de los Caídos a toda costa. Ha Eso conseguido... está en ello, está en ello. Sí, permíteme, pero bueno, por el momento lo iba a sacar en 15 días. El bienestar de los españoles, el bienestar material, incluso el emocional en general, yo creo que Franco salga o entre, no nos va... ¿Y por Hombre, qué no- ya era hora que ¿y por qué no reconocierais lo deja que no era una tranquilo? ¿Y preocupación por qué no lo deja acuciante para la tranquilo? sociedad. Si sacan Porque ya es un a Franco, paso, es un van a dar paso. Permíteme. una ración de gambas. vamos. No, pero seguramente la abadía se lo va a agradecer, porque mira, el otro día cuando yo iba a Segovia, el sábado Un pasado, atasco había, iba a ¿no? Segovia, había coches en la carretera de La Coruña para entrar al Valle del Escorial. Han aumentado las visitas un 147%. Bueno, ¿dónde iba? La legislatura naufraga sin ninguna duda, porque su principal bastión, que era sacar a Franco, no lo ha conseguido por el momento. Ahora ha dado una fecha al principio del año que viene. Los presupuestos tampoco los saca adelante. Yo creo que sí que se van a aprobar por un solo motivo, porque si no Podemos, ¿qué hace? Si no, ¿qué hacen los pasa con la independentistas? foto? No, ¿qué ¿Qué pasará hacen los con de la la foto, ETA? no, ¿Qué de hacen la los de la firma? ETA sin dinero? Si el problema de esto no es
ideológico, es un problema de dinero. Si cortaran el flujo de dinero a Cataluña, se acababa esto en un minuto. ¿Cómo se acabó en el País Vasco el problema con la ETA, entre otras cosas? Bueno, en el caso de Cataluña creo que hay más cesión que la meramente económica. Cortamos el dinero, cortamos el dinerito de curso legal. No es lo más grave. Bueno, en mi opinión, yo creo que si cortamos el dinero y se paga desde el Estado central, desde Madrid, las nóminas, se cierran las embajadas, mejor nos iría. Y juzgamos a Pujol. Por ejemplo, al clan Pujolón entero, no Pujol solo. Que eso, Adolfo, eso también. Aquí sí que coincido plenamente con mi amigo Julián. ¡Qué alegría, Adolfo! Plenamente, porque es verdad, la dictadura, este gobierno está negando, ¿no?, la legislatura, quería decir, está negando entre el proyecto más importante de una legislatura, que es la aprobación de los presupuestos, y ese balón que salió al principio de la exhumación de los restos del general Franco. Y uno se retrasa, pero llegados a este punto, y con todos los inconvenientes que puede tener para las comunidades autonómicas que señalaba el profesor Antonio Illán, yo creo que es preferible que se prolonguen los presupuestos. ¿Por qué? Pues porque el coste para la nación sería muy superior. Ya estamos viendo lo que está suponiendo por las negociaciones, por la puerta de adelante, por la puerta de atrás con las autoridades Cataluña, y concretamente con el señor Torra, lo que nos va a suponer eso. Pero es que además, si el propio presidente del gobierno lo está anunciando, ha dicho, bueno, pues se prolongan los presupuestos, que ya sacaré yo por vía de decreto los ajustes necesarios. De alguna manera, es hasta cierto punto un fraude de ley, es volver a aquello del conde Romarones, hacer vosotros las leyes y dejarme a mí los reglamentos, que yo ya los ajustaré. A esta altura del proceso yo creo que es preferible y sería para todos los españoles que se prolonguen los presupuestos a tener que volver a esas negociaciones y a ceder más de lo que ya se está haciendo. Me asombras, Adolfo, que un general guerrillero seas tan conformista. Porque yo entiendo... estratega prudente. Entiendo que digas, bueno, pues los presupuestos hay que... Pero lo has dicho tú, o sea, vamos a aprobar los presupuestos que me da igual. Salga lo que salga, los de Rajoy, los míos, los que dice Podemos, lo que sea, a la hora de aplicarlos, y estamos viendo en mi ayuntamiento y en el tuyo, que somos de Madrid, a estas alturas ya entrado el mes de noviembre, el Ayuntamiento de Madrid lleva el 40 y tantos % sin gestionar su presupuesto. Eso lo multiplicas por los 8.000 no sé cuántos ayuntamientos que hay en España, más luego las autonomías, y los presupuestos no son como en el ejército. En el ejército lo sabes de sobra. Llega el 20 de noviembre y liquidas hasta el último céntimo, y como te sobre algo de un capitulado lo devuelves a Hacienda. Hablábamos de y encima te meten un paquete. Hablábamos de las cesiones. Yo afirmaba que había quizá concesiones aún más graves que las económicas. Pues bien, mientras que la Fiscalía pide hasta 25 años de prisión por el delito de rebelión, tanto para Junqueras como para los líderes del proceso de independencia, parece que el presidente del gobierno sigue cediendo. Por un lado, ordena a la abogacía del Estado acusar de sedición y no de rebelión a los golpistas. Por otro lado, ordena la retirada de los guardias civiles de Navarra. Hablamos de este asunto delicado, espeluznante, a la vuelta de estos minutos. Anunciábamos antes de este receso, la Fiscalía sostiene su petición de 25 años de prisión por rebelión para Junqueras y los líderes del proceso. Solicita 16, además, para cada uno de los 5 exconsejeros presos, 17 para los Jordis y la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell, y 11 años para el exmayor Trapero. Mientras tanto, el presidente del Gobierno titula además la portada de ABC del pasado 2 de noviembre, Sánchez sigue cediendo. Lo pongo entre signos de interrogación y traslado la cuestión. Si queréis, empezamos por nuestros generales. Emilio, ¿entendemos como cesión
por ejemplo, algo que nos parece tan graves a los que compartimos, o tan grave a los que compartimos ciertos sentimientos que al final derivan en un profundo respeto hacia, lógicamente, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que ya no solamente se trate de restar el cargo delictivo a las agresiones y a las faltas de respeto a los miembros de esos cuerpos y fuerzas, sino que ahora también se obligue a la Guardia Civil a ser expulsada de Navarra, porque es lo que está ocurriendo. Bueno, pues volvemos a lo que estábamos hablando siempre. Número uno, aquí hay un delito y en consecuencia y por vía judicial tiene que haber una condena. Y todo lo que sea entrometerse en esa dicotomía, de esas dos cosas, yo cometo un delito, está contemplado en el Código Penal, tiene tal castigo, lo valoran los jueces, imponen el castigo. Y aquí, si fuera verdad eso que tanto se repite, que estamos en un Estado de Derecho, aquí no ha pasado nada. Ha pasado que unos señores han delinquido y unos jueces, después de oír con todas las garantías que tiene nuestro sistema, los condenan a lo que sea y ya está. ¿A qué viene el poder ejecutivo introducirse en el poder judicial? Romper lo más sagrado de una democracia, que es el Estado de Derecho. Y perdóname y la división de poderes. Emilio, para dar la información, no solamente se propone, se intenta desde el Poder Ejecutivo, efectivamente, interfiriendo en el judicial, que deje de ser delito cualquier manifestación, insistimos, contraria a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a la corona, mientras se trata de instar que se penalice cualquier opinión favorable, por ejemplo, al régimen franquista, hasta incluso ilegalizar los lugares que ellos entienden que se practica la exaltación del franquismo. Eso es un Estado democrático. Esto es que estamos llegando ya al vértice del desafuero. Se está transgrediendo la ley desde hace muchísimos años, con gobiernos de todos los colores, cuidado. Hay una ley de banderas que dice claramente las banderas que tienen que estar en los edificios públicos y que en ciertos sitios no se... Hay una ley de respeto al jefe del Estado, ya no hablo de rey, monarquía, a cada uno le gusta un sistema, pero la Constitución dice bien claro que el sistema es un sistema monárquico parlamentario. ¿Cómo se puede permitir y no pasa nada y se toma como una libertad de expresión? ¿En qué país de nuestro entorno europeo, occidental, y no digamos en el oriental, se permite que públicamente se esté quemando la efigie del jefe del Estado? Y no pasa nada, pero es que no en solo... el mismo Estado, Emilio, donde se permite que nuestra bandera, nuestro símbolo y signo nacional de todos, se utilice para un gesto tan ordinario, obsceno, irreverente, como sonarse la nariz por parte de un impresentable del que luego hablaremos. Hay cosas irreverentes a lo mejor no, pero obscenas sí, que es permitir eso a cambio de unos votos que me permitan seguir gobernando. Eso es. Y soy capaz de darle alas a unos terroristas, como es el chiquito de Mondragón este, y decir que son unos provocadores, 200 personas que van a defender a la Guardia Civil, que ha sido atacada en Alsasua, y a todas las víctimas del terrorismo. Y todos los señores de la izquierda española han dicho que eran unos provocadores, que así no se arreglan las cosas, pero no estoy diciendo el conserje del Ministerio de Obras Públicas, estoy hablando de la vicepresidenta del Gobierno, que habla además en nombre del presidente, no sé si el del martes o el del jueves, pero está diciendo el Gobierno que esos señores que han ido a defender a la Guardia Civil, cuerpo de seguridad que está valorada en el mundo entero como la mejor policía del mundo, y vas a hacer una defensa y resulta que eres un provocador. Y todos los proterroristas, con terroristas incluidos, se lían a tirarles piedras y porquería a los señores que están haciendo eso. Por cierto, es que cabe recordar que estamos hablando del mismo sistema que permite que un ejecutivo negocie sobre excarcelación, ya no aproximación, excarcelación
de presos terroristas. El mismo gobierno, en este caso presidente del gobierno, existe la hemeroteca, cuando hay diferencias entre martes y jueves, para eso está precisamente la hemeroteca, efectivamente solicitaba el delito de rebelión para imputar a los líderes del proceso secesionista, y ahora trata de que se retire ese mismo delito. Lo que yo termino es que esto no lo debe tolerar la ciudadanía, que se olviden de que venga alguien a resolverlo, y digo, cuando diga o venga alguien, hay por ahí ya personas que están llamando a los que tienen el deber de garantizar y de defender la unión territorial, el orden, que están legitimados porque además cumplen su obligación y tal. Antes de llegar a eso, esos que solicitan eso, lo que tienen que hacer es movilizarse. Y vuelvo a recordar, en Islandia, porque el presidente tenía unos papeles por ahí en Panamá, se le pusieron delante unos cuantos miles de irlandeses del edificio de presidencia y se tuvo que ir. Afortunadamente esas movilizaciones a nivel nacional se están produciendo ya. Pero muy poquitos, que a Navarra fueron 200 al Sasua. Si hubieran ido 100 o 100.000, no hubiera habido lo que ha habido. Próxima fecha, 10 de noviembre, Jusapol en Cataluña, en Barcelona, creo recordar. Hay que moverse, porque efectivamente y España hay que moverse responde, día a día. Manejado por un industrial o un empresario, también ha convocado una serie de manifestaciones, y que hacen los partidos políticos, que son, según la Constitución, los que nos representan. Si están en la idea contraria, ¿por qué no movilizan ellos? ¿Por qué tiene que venir un empresario de Suiza a organizar? ¿O por qué se tienen que movilizar los policías y los guardias civiles para que les suban el sueldo? Y eso lo tomamos como una contestación a las barbaridades, y digo barbaridades, que está haciendo el gobierno cuando cede ante las presiones de golpistas y terroristas. Desde luego, no podía estar más de acuerdo con lo que acaba de decir el teniente general, pero me gustaría enlazarlo por el comienzo de la pregunta, que era del tema que es esa retirada anunciada de la Guardia Civil, de la competencia de tráfico a la Guardia Civil en Navarra, que no es simplemente una transferencia de responsabilidad, es un poco la punta del iceberg de esa retirada de lo que representa el Estado dentro de lo que es la comunidad foral de Navarra, gobernada por Nafarroa Bai, pero con ese soporte de todos los partidos filoterroristas y muy en el filo de la navaja y en el filo de la ley. Eso sucede cuando el Tribunal de Estrasburgo de los Derechos Humanos, el Tribunal Europeo, le ha vuelto a dar un tirón de oreja al sistema judicial español, poniendo en cuestión la condena de Otegi, que ha aprovechado su paso por Bélgica para reunirse con Puigdemont en la Casa de la República, que ha sido puesta en bombo y platilla dentro de las instituciones catalanas, pagada por todos en definitiva por todos los españoles, además. Eso es. De alguna manera están escenificando una cosa, que es ese frente común que están haciendo entre los catalanes, no entre los catalanes, entre los partidos y las instituciones separatistas catalanes, los vascos, y tienden o quieren involucrar también a los gallegos en un frente común, buscando esa descentralización, esa separación de la España, tal como lo hemos ido conociendo los últimos 6 siglos, y eso me parece impresentable. O sea que esta retirada de la Guardia Civil, que no es más que la punta del iceberg, tiene un trasfondo mucho más el simbolismo, además del hecho en sí, que ya lógicamente es... Yo creo que pintáis una situación poco optimista, ¿no? Es que me acusaba en que no lo es prudente en general. Nada optimista. Es que lo veo muy negro. Yo con gusto te reto a que le pongas color y vamos a ver qué color es. Visto así, es casi como el fin del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Nos falta ya solo un asesinato en Sarajevo
Quiero decir que podría ser el asesinato de Sánchez, ya que ha salido estos días que la había realidad supera la ficción, por cierto, ha sido noticia. Un francotirador que parece que quería cargarse al presidente, pues eso ya fue la puntilla y el imperio austrohúngaro se disgregó. Bueno, pues España, así según la pintáis, parece que va a disgregarse. Yo creo que no. Yo creo que el proceso catalán, independientemente de que unos digan rebelión y otros digan otra cosa, tendrá que ser el juicio oral, los jueces quien de alguna manera pongan ahí el derecho sobre la mesa, ¿no?, para juzgar los hechos que han estado investigando y bueno, dejemos a los jueces que se pronuncien, no hagamos política del juicio. Se lo ha dicho a Sánchez eso, que no se meta. Yo a Sánchez le puedo decir cualquier cosa si me pide. No, perdón, pero a ver, nosotros no. Pero a mí me parece bien, quiero decir, Sánchez tendrá en la mano de los abogados del Estado y habrán hecho el informe descafeinado ese. No, pero perdonadme, compañeros, nosotros no podemos ser un Es Actualidad martes y otro jueves. Perdón un segundito, vosotros habéis defendido, además de manera reiterada en este programa, que este tema necesariamente había que afrontarlo desde dos prismas y dos perspectivas de forma conjunta, por supuesto, y la principal, la judicial, pero también era de exigir un tratamiento político. Claro, no vemos que el origen de todo esto es político. Eso es paralelo, pero no entremezclado, que es lo que a mí me parece que no se está transmitiendo bien. El tratamiento de diálogo político creo que debe existir porque yo no estoy hablando de diálogo. La solución debe ser política. Exacto, pero no hablo de diálogo. Precisamente, Antonio, creo que afrontar un tema es dejar de dialogar. El juicio debe quedar muy claro, porque es la manera de transmitir a la gente que las cosas se hacen bien. Pero el político no puede dialogar sobre determinados temas. Creo que, insisto, afrontar una solución parte del hecho de asumir que hay que dejar de dialogar. Y una cuestión más a propósito de lo que citabais de las interacciones o de los rapapolvos que desde Europa nos dan a la actuación judicial en España, que bien es cierto, han dado varias con lo de Otegi, pero también todo esto de Franco y la exaltación del franquismo y tal, viene porque la propia Europa nos dice que no se deben exaltar ese tipo de cuestiones. Justo ahora Europa nos ha dicho que el gobierno tiene que sacar a relucir una memoria histórica para sacar a Franco de su tumba y legalizar cualquier manifestación, mientras... Lo hizo el Congreso de los Diputados, o sea que tampoco es una cuestión que se le haya ocurrido a Sánchez. Alexia, afortunadamente... El Congreso entendido como ahora mismo se conforma, que es con esa coalición... La soberanía nacional está en el Congreso, en cada momento hay unos representantes. En la época de Felipe González había 102 del PSOE, ahora hay 80 y tantos. Pues bueno, exactamente, hombre, de 350 estamos hablando de 80 y tantos. Además... Y descendiendo, al paso que van descendiendo. Pero quiero decir una cosa. Quiero decir una cosa, Antonio, a ti que te gusta esto que voy a decir ahora. Hay afortunadamente un soplo de aire fresco que lo va a traer al Congreso un partido que está empezando a sonar en el resto de España, que se llama Vox, que es el que mantiene la acusación popular contra el clan de los terroristas, escapados de la justicia, golpistas, mantiene, repito, la acusación popular catalogados de terroristas no de verdad, mantiene la acusación de verdad, exactos. No con palabras sino con hechos. Ha ido al juzgado y ha presentado una denuncia. Han intentado retirarla y no han podido, es decir, ole por Vox. Y por otra parte, yo creo que había que añadir otra denuncia, ya que están puestos a denunciar contra el clan Puyolone, que nos olvidamos de él, que es que esos son el origen del mal en Cataluña, parte del clan Puyolone. Jordi Puyol a la cabeza. En eso último estoy de acuerdo contigo. Lo sé. Finalmente parece que la Abogacía del Estado decide rebajar el delito de rebelión. Pero ¿quién es la Abogacía del Estado? El Estado. Escribe lo que le dicta el señor Sánchez, que aunque le defiende mucho, y parafraseando al torero, le diré a nuestro amigo Antonio que lo que no tiene defensa, lo que no tiene defensa no tiene defensa y además es indefendible. Bueno, compañeros, voy a coger el testigo de Antonio, él además con rotundidad, yo no sé también si con cierta ilusión, habla de una victoria ya del Partido Socialista en las próximas elecciones. Dicen pues tenemos encuestas, por cierto. Las encuestas de claro que sí, bueno, a raíz del último CIS todo se puede ver. ¿De Tezanos o de quién tenemos las encuestas hoy? De Masterchef. De Masterchezanos, dicen. Bueno, pues no hablamos de Masterchezanos. Tenemos nueva encuesta y hay una conclusión clara.
Efectivamente, los 84 diputados ya no terminan de convencer. El 64% de los españoles lo que está pidiendo son elecciones. Así que, Antonio, parece que Sánchez no llegará al 24, mucho menos al 30, si estas elecciones se confirman. Vamos a ver datos reflejados en el siguiente gráfico, encuesta de NC Report, para La Razón, y dos preguntas claves que al final tratan de reflejar esa opinión mayoritaria. Creo que está habiendo ya un antes y un después. Vamos más allá del número porcentual o de los escaños de cada uno de los partidos. Se cuestiona si se deberían convocar elecciones ya. Pues insistimos, 64,10% de respuesta abrumadora afirmativa. Se muestra contrario a entablar un diálogo con Junqueras en prisión. 65,20% sí se muestra contrario a cualquier diálogo. Lo que te decía antes, Antonio, yo no quiero ser refrendada por la mayoría de los encuestados, pero insisto, creo que los españoles esperamos de nuestro gobierno que afronte el problema más allá de mesas en las que no solamente se habla, se negocia con el territorio español. Pues hombre, yo creo que políticamente seguirán hablando con quien tengan que hablar. Yo no le he visto a Sánchez ir a hablar con Junqueras, vamos, yo tampoco tendría... No, ha mandado a Pablo Iglesias. No, Sánchez no puede mandar nunca a Pablo Iglesias. Está mandando a su emisario para hablar desde prisiones hasta los independentistas, obviamente. Ha ido por su propia cuenta porque es el secretario general de un partido. Ya no queremos que vuelvas a la política aquí, ya está. Que si yo no soy político, soy un mártir. Entonces las encuestas son las encuestas, pues yo soy de la opinión de que una de las vías de posibles soluciones es que haya elecciones. Quiero decir, creo que eso aclararía bastante el panorama después de todo el follón que hemos tenido desde los últimos procesos electorales. Según NC Report, el Partido Socialista no ganaría. Concretamente, el 67,5% de los españoles no aprueba la gestión de Sánchez hasta la fecha. Ya hemos pasado esos 100 días, esos primeros meses que han cundido muchísimo, pero no obtienen... sobre todo para colocar gente. El apoyo mayoritario. No le queda nadie por colocar, ya puede ir. ¿ya? Sí, le queda mucha gente por colocar. Sí. Vale, entonces que siga. Quitó todos los que había dedos del PP, como es lógico y normal, claro. Y puso a los suyos, como es lógico y normal. ¿No? Si estamos en el baile de siempre, PSOE, PP, PSOE, PP, afortunadamente a todos ya los partidos han hecho eso. ¿Pues que te crees que cuando Cospedal ganó en Castilla-La Mancha se quedó alguno del PSOE? Te digo, Antonio, Hombre, PSOE, se PP, quedó contubernio, PSOE, PP a nivel nacional. Se quedaría, cambiemos la ley electoral y verás que rápidamente se acaba esta fiesta. La figura del cesante es muy española. Bueno, el presidente del gobierno y consorte, porque ahora podríamos hablar del presidente y consorte también, parece que no obtendrían reválida en unas elecciones generales. Por cierto, datos, Adolfo, no nos has acompañado semanas anteriores, pero venimos casi ya en una sección fija de esa actualidad, repasando todas las encuestas y sorprendiéndonos, asistiendo de manera atónita a los resultados dispares que hay en cada una de ellas, empezando por el propio CIS. Esta es la que parece que va un poco más en la línea de lo que las tendencias apuntaban. Me quedo con eso, con ese 65-67% que ya empieza a ser un clamor, elecciones, pero incluso para los propios partidos que soportan al gobierno, lo mejor es que haya unas elecciones. Aquí no se trata como antes de, ante el escenario tan negro más vale prolongar presupuestos, ¿no? Elecciones cuanto antes, ya. Aquí yo creo que tenemos poco debate. Esa decisión se puede determinar mucho dependiendo de lo que ocurra en Andalucía. Si finalmente Susana Díaz adelanta las elecciones autonómicas y dependiendo del resultado, creo que ahí se va a decantar la balanza. Yo la verdad es que, claro, estamos todos de acuerdo con el 67%, muchísimos, pero aquí lo que ocurre es lo que ocurre. El responsable... ¿Qué tiene que estar de acuerdo Sánchez? Es, señor Sánchez, el único que puede o no puede admitir o disolver las cámaras y convocar elecciones. Y si no le interesa, ya le puede interesar no al 65%, al 98%, y vuelvo a insistir y vuelvo al principio de todos mis principios, que esto de democracia, llamándose democracia el gobierno del pueblo, al pueblo los representantes, que es una democracia representada, pues le importa un pedo. Y aquí se hará lo que le interese al que esté en ese momento, y no hablo de ahora de Sánchez, hablo del que esté
Claro. con el bastón, diciendo, pues hay elecciones o no hay elecciones. ¿Me interesa? ¿Que quiere todo el mundo pero a mí no me interesa? Me es igual. Y eso es la democracia que tenemos. Y de ahí el fallo del sistema. La diferencia con los estadistas, esa mira corta y el personalismo. Yo me pregunto qué pensará nuestro buen amigo Emiliano García Paje, Lambán y compañía, los presidentes autonómicos de verdad del Partido Socialista, de verdad constitucionalistas, de verdad líderes socialistas, líderes que han ganado elecciones en su región como él, no como nuestro amigo Sánchez, que ha llegado de forma democrática, como dice Antonio, pero ilegítima, sin ninguna duda. Repito, ilegítima. ¿Y qué pensarán del caos en el que está asumiendo el señor Sánchez, o Pedro, no sé quién será de los dos en este momento, al Partido Socialista? Es decir, Antonio, y esto lo digo muy en serio, por su propio bien ya se apurarán para que este tío salga de ahí cuanto antes, porque es un auténtico caos para España y para el propio Partido Socialista, que está en el previo a desaparecer si este hombre sigue ahí. De verdad. Yo me imagino los petit comités de Emiliano García Paje, que es un buen hombre, que es un buen tipo, que es una persona, yo creo que es una persona como Dios manda, que yo era mi líder natural del Partido Socialista, ya lo dije muchas veces aquí, no el que ha salido ahora. ¿Qué estarán pensando cuando se reúnan en petit comité, cuando hablen por teléfono, si es que pueden hablar y no les espían, de este tiparraco que está llevando a España a la ruina más absoluta? Julián, perdón lo de tiparraco, retiro lo de tiparraco. Retiro. A este mal opiniones presidente, y calificaciones. a este mal presidente ilegítimo está llevando a la ruina a España y se merece salir de la Moncloa urgentemente. Bueno, esa es una opinión del señor que tengo enfrente. Pero realmente Pedro Sánchez es... Del 65% de la población, querido Antonio. Bueno, de la encuesta de INC esa Report... No gusta, esa no gusta. Para mí todas las encuestas son igual de válidas. Masterchef, pero perdón, estoy Tezanochef, esperando a ver la de Tezano. Cheztano. Pero Pedro Sánchez es el presidente de España legal y legítimo, democrático, legal sí, pero porque legítimo no. son los mecanismos que... Sobre todo democrático, porque es que no recordamos en qué momento hemos ido a votar. Son los Antonio. mecanismos que tiene el Estado español para elegir a sus presidentes. Y en cuanto a secretario general del partido, puede haber todos los líderes que tú quieras sacarte de la manga, ¿no? Pero no Todos ninguno con esta somos categoría. Pero el único secretario general que hemos elegido las bases por voto directo es Pedro Sánchez. Perdón, yo no voy a ¿De defender acuerdo? un posicionamiento ni otro, mi lugar no me lo permite, teniendo claro en cuál me situaría. Pero vuelvo otra vez a la congruencia y a la coherencia. El propio presidente no puede defender que su llegada ha sido democrática porque no hemos votado a la par que él sigue insistiendo en que ese referéndum ilegal en Cataluña se debe clamar por ese derecho a votar en pro de la democracia. ¿En qué quedamos? ¿Democrático es votar o no es votar? Todas las elecciones a las que se ha presentado las ha perdido, todas, dentro y fuera del partido. Menos la moción de censura. Bueno, pero... Coño, pero es que, Antonio, por Dios. Vale, si no consiste en legítimo, ilegítimo, sostenible o no sostenible. Es un desastre. Absoluto, Pues ya está. absoluto. Bueno, pero eso es una valoración personal. Siempre los españoles y España. Permíteme una pregunta, Antonio. Racionalmente, ¿tú crees que la continuidad del presidente Sánchez aporta estabilidad al país? ¿Aporta algún tipo de estabilidad? Yo creo que tiene un buen gobierno y un gobierno técnicamente muy preparado. Yo creo Antes que o después de las dimisiones, más que nada porque como se está quedando sin él, Oye, no sé si nos han referimos a una etapa anterior o ahora. Y los ha sustituido mucho mejor, porque el de ¿Cuántos dices? 2. ¿Dos? No, Sí, no, hombre, vamos ya por más- el tercero. más sin Bueno, Huerta claro, más y- si no te puedes acordar porque duró 6 días. Más sin Huerta y no me acuerdo quién fue el otro. La de sanidad. Y la de sanidad. ya vamos por la de justicia. No, la de Ahí. justicia sigue siendo Esa ministra. tiene En burla. principio, yo cuando vi el gobierno, que me parece no es un gobierno estético, ni feminista, ni ese tipo de historias, era un gobierno que estaba hecho con mucha cabeza para estar más de convocar unas elecciones. Era un gobierno... Vuelvo a no entender, entonces, ¿por qué, técnicamente perdón, buen vuelvo a preparado. no entender Bueno, por esas incongruencias? y- ¿Por qué el presidente llegó a esa moción de censura afirmando que su intención era convocar inmediatamente unas elecciones? Bueno, Lo dijo hombre, antes de eso ser presidente. El es- martes. Lo diría como Pedro Sánchez y luego como presidente se cambió, como dijo Bueno, la por lo menos ministra. ya por lo menos lo ha reconoce. dicho la ministra. Ha habido una ministra que ha tenido, a mi modo de ver, esa metedura de pata. Es decir, pero bueno, fue una salida por los cerros de Úbeda, aunque ella es de Cabra. Supongo que es una ministra, es de Cabra y sabe latín y
Como sabe latín, no le... Sabe cabrense, Está bien, ¿no? No Y quiero ya no dar sé la qué yo. impresión, Antonio, de que Venga. somos todos contra ti, pero de verdad, No, acaba no, de decirnos eso que un gobierno muy competente, un gobierno que empieza con una ministra de Defensa que tiene que rectificar la decisión sobre unos sistemas de armas que han vendido a Arabia Saudí, una ministra de Justicia, de Sanidad, que la tiene que expulsar, una vicepresidenta del gobierno que se va al Vaticano y dice, y el propio Vaticano, mire que la diplomacia vaticana es prudente, y es decir, bueno, realmente no fue esto. Da esa imagen de coherencia, de verdad, de coordinación, de ese gobierno. No sé, a mí yo creo que las muestras exteriores... Yo creo que las decisiones de Estado me están pareciendo correctas independientemente de las meteduras de pata. Pero, a propósito de la venta de las fragatas o de esas cosas de Navantia para Arabia Saudí, fue el gobierno del Partido Popular el que las mantuvo retenidas durante mucho tiempo, porque quería instalar en ellas unos misiles de la fábrica del ministro Morenés, precisamente contra la opinión incluso del Ministerio de Defensa. Así que, si queréis, entramos también en ese tipo de detalles, porque aquí limpio, pues solamente el día que nosotros vamos a confesar y le decimos, ya nos dice el cura aquello de ego tas solvo de peccatis tuis, y nos pone que le subamos a la torre a cuestas de penitencia, pues salvo ese día limpios, yo creo que pocos. Adolfo, te has olvidado de una ministra que multiplica los pisos, en lugar de los panes y los peces multiplica los pisos, que es la ministra portavoz, que tiene pisos de esos que valen 150.000 euros, que se convierten de repente en pisos de 3 y 4 millones de euros, como el que tiene en San Sebastián. No es tampoco hacer chanza de... No, sí, porque podríamos hablar de las irregularidades fiscales que no se iban a tolerar y que han salpicado a varios miembros del gobierno. Esos pequeños detalles, Yo creo que ante el lío político que hay, y hay mucho lío, creo que lo dije al principio. Antonio, hoy te estás reflejando, a río revuelto ganancia de pescadores, claro. Lo primero que dije antes de intervenir en este tipo de... Creo que el lío político en el que estamos, una de las vías de solución o de clarificación viene porque el pueblo se manifieste y haya unas elecciones que nos digan cuál es la propuesta, cuál es el modelo de España, muy clarito, correcto, que nos lo digan unos y otros, incluso que nos digan... No, estás hablando de referéndum, correcto, ¿no? Que no hablas de ahora unas elecciones. Yo soy partidario que los españoles hablen pero de elecciones generales. Generales, evidentemente. No es que hablas de que los españoles determinen el modelo territorial que deseen. Eso ya estamos hablando de otro tipo de elecciones. Lo determinan si uno me propone una España disgregada o una España jacobina. Bueno, y ahí entre qué hay que elegir, entre algo que es anticonstitucional o lo que es legal y constitucional. Creo que no hay que preguntar sobre lo que no tiene cabida en nuestra Carta Magna, Antonio. Nunca va a proponer una cosa anticonstitucional. Es decir, se podrá proponer una reforma de la una comunidad autónoma es anticonstitucional. Luego preguntar sobre ese hecho es preguntar sobre un ilícito y anticonstitucional. ¿Algún partido va a proponer en su programa algo inconstitucional? No es posible. No es posible. Pero no estás viendo es 800 otra cosa es lo que hagan, ¿no? trabajo, rebaje de impuestos, subida de sueldos y sanidad más barata todavía y más pública y enseñanza de religión católica en todos los colegios. En fin, todo eso te lo van a ofrecer. Todo eso te lo van a ofrecer en las elecciones. Luego, como decía el señor Tierno Galván, esas son cosas que se prometen, pero no es para cumplirlas. Pues no es el momento para eso, ¿eh? Hay que ser un poquito... Creo que les pediría a todos un poquito de claridad, porque si ellos no nos ofrecen claridad, Emilio, digamos, Antonio, que la situación sobre no se va a todo por el resolver. bien de nuestros hijos, ya no de nosotros, por el bien de nuestros hijos, ojalá cuanto antes haya unas elecciones nuevas, porque este país necesita un gobierno fuerte, potente, con crédito en Europa, con crédito en el mundo, que sea capaz de sacar esta situación en la que estamos entrando. Llevan 2 meses, que estos datos no los dan, llevan 2 meses sin crearse empresas en España. Llevan 2 meses. O sea, no me refiero a una panadería o a una frutería, con todos mis respetos. 2 meses. Los índices en Europa son más que preocupantes. Lo que pasa es que nuestra ministra de Economía se permite el lujo de seguir mintiendo sistemáticamente a la población diciendo que esto va bien. Es una mentira absoluta y lo vamos a empezar a ver en los próximos meses. Esto se está cayendo, se está desmoronando y o cambia el gobierno
y reflotamos esto con crédito y con garantías de éxito, o estamos abocados a sufrir una crisis peor que la que no hemos terminado todavía. Ahí está la teoría de la pared, ¿eh? Que una pared de panderete le pegas una patada y la tiras al suelo de la patada. Si quieres levantar otra vez esa pared, necesitas como mínimo un aparejador, un maestro de obras y una serie de albañiles que sepan cómo se colocan los ladrillos. Y hacer el cemento, claro. Y tiempo y dinero. Y ahora mismo estamos en que le hemos pegado la patada a la pared y reconstruirlo, que nadie espere que esto en el mismo tiempo se vuelva otra vez a levantar la pared, porque no es imposible. Y repito, si Antonio, España está por nuestros hijos, en los Antonio, índices habituales por del tus 2 y nietos, pico por por nuestros ciento. hijos, ojalá esto acabe pronto. Compañeros, lo que va a acabar prontísimo es la última pausa publicitaria y a la vuelta todavía nos queda un ratito, pero tan solo unos segundos, consejos buenísimos y vamos a la recta final de esa actualidad. Les esperamos. Han salido a relucir algunas consecuencias en el ámbito económico de todos los temas y asuntos que venimos comentando y analizando durante el programa. Bueno, pues vamos a ver si asistimos a una traducción literal de este principio si analizamos los últimos datos del paro. Y es que el desempleo vuelve a subir, concretamente en 52.195 personas y encadena ya 3 meses al alza. Siempre hemos tratado de explicar, así lo han afirmado los especialistas económicos, que no es tan relevante un dato puntual de desempleo, ningún índice económico aislado, como una tendencia mantenida en el tiempo. Cuando llevábamos muchos meses consecutivos de esa tendencia a la baja del paro, de nuevo asistimos a un repunte ya mantenido en los 3 últimos meses. Eso sí, la Seguridad Social, y este parece que es un indicativo que se contrapone, registra su mejor octubre tras sumar 130.360 afiliados. Vamos a intentar dar una explicación a esta dicotomía y, por otro lado, una lectura a esos últimos 3 meses alcistas de desempleo. Yo creo que empezamos un ciclo, o si no continuamos un ciclo negativo, me refiero en cuanto al tema del paro, son 3 meses ya los que va aumentando. Yo estuve el otro día invitado en una cena donde había un señor, un ejecutivo de primera línea de una empresa del IBEX 35, y ese señor decía auténticas premoniciones negativas en cuanto a la situación por la que atraviesa España y por la que va a atravesar España si seguimos mucho tiempo así. Entonces, vuelvo a repetir, hilándolo con el tema anterior, necesitamos urgentemente un cambio en positivo, donde se nos vea con seguridad en Europa, donde nuestra gente en el mundo, los empresarios del mundo que quieren venir a España, fondos de capital riesgo, que son los que traen el dinero aquí para hacer grandes inversiones, vean España con seguridad. El paro que suba o baje más o menos un día o dos, yo estoy siempre a favor de cualquier paro que descienda, por supuesto. Pero tenemos que ver un poco el problema a 360 grados. El tema es tan grave, perdón, porque creo, Julián, que por concienciación debemos dar esta cifra escalofriante de personas que se encuentran en situación de desempleo. Se ha alcanzado, según, insisto, el dato registrado por los servicios públicos de empleo estatal, los 3.254.703 personas, en un momento, por cierto, en el que el contexto internacional cuestiona tanto la solvencia, por ejemplo, del presidente Trump, pues no olvidemos que en Estados Unidos el paro es poco más del 2%. Es un paro simbólico de casi no llega al 3%. Entonces es un tema donde los americanos, que tanto repudiaban a Trump en aquel momento, ahora mismo están encantados porque ganan más dinero, hay menos paro y hay trabajo para todo el mundo. O sea, ahí no hay problema de trabajar. El que quiere trabajar, trabaja. Y el que no trabaja es porque se quiere quedar en casa. Bueno, en América tienen sus problemas como en todas partes. Por ejemplo, pues digamos que la asistencia social en América con estos sistemas es muy mala. O tienes un buen seguro o te mueres en la calle. Eso quiero decir, bien es cierto que los índices de paro no son como en España, pero España es muy difícil que baje su paro del 15% por una razón. Porque bueno, ahora hubo vendimia y había más gente ocupada en Castilla-La Mancha, por poner un ejemplo. Se acabó la vendimia y bajaron 5.000, o subieron el paro en 5.000 personas. Por eso pero en España, el sistema productivo, Antonio. Claro, pero en España el problema del paro es estructural, no es circunstancial. Entonces, mientras España no se reindustrialice o busque unos elementos para crear empleo estable,
vivirá un poco en la cuerda floja. Totalmente cierto, y eso es lo más grave, que es un problema estructural. No lo puedo decir mejor. Vamos a intentar... Hay una cuestión en esto ahora muy grande. Los conflictos en Europa y en el norte de África han bajado. Es decir, con lo cual el turismo baja también. El turismo, que España lo ha asumido durante los últimos años y parece que solo quería vivir del turismo, pues ya el turista va a Túnez y va a Egipto y va a las playas de Yugoslavia y va a esos Compañeros, sitios, por favor, os ruego mucha brevedad en este tema porque hay otra cuestión sin duda que escama y que tenemos que tocar. Yo no quería decir más que 2 palabras. Por favor. Que España ha tenido un 6% de desempleo cuando era la 10ª potencia industrial, y de eso hace ya 40 y tantos años, pero lo ha sido. Si no lo es ahora, será por algo. Adolfo. Desde luego, no es cuestión de, como has dicho antes, de mirar las cifras en plan de el paro es estacional, el paro no es verdad, pero lo que acaba de decir el teniente general Alamán, eso es lapidario, ¿eh? Hemos tenido un 6% de paro. Pagando un 1% de impuestos. También es cierto, no se pueden comparar los modelos productivos, ¿no? Yo he vivido durante cierto tiempo en los Estados Unidos y ahí tienen 2 cosas. Uno, una cultura del trabajo que es un poco diferente al de sobre todo al de nuestra clase media, que es más una cultura más del antiguo hidalgo español, y por otro lado, que es que ahí el que no trabaja es que no tiene derecho ni a una cama de hospital, ¿no? El sistema de seguridad social es muy diferente, ¿no? En España tenemos reconocido un sistema de seguridad social, un sistema de asistencia médico que es ejemplo en todo el mundo occidental. Pero de todas maneras es preocupante esos 3 millones y pico de personas que están en el paro, ¿eh? Compañeros, os cuento algo anecdótico que además os atañe a todo el equipo. Sois el alma y los que hacéis posible realidad y conseguís el éxito de esa actualidad, porque además veréis que este hecho enlaza perfectamente con el último asunto que vamos a abordar como broche y no de oro precisamente para esta edición de esa actualidad. Un espectador nos envía, por cierto, una nota muy cariñosa desde Navarra, desde Tafalla concretamente. Os dedica muchos halagos, es un seguidor fiel de este programa semana tras semana, además una persona que con orgullo manifiesta su opinión, su sentimiento y comparte aquellas manifestaciones que se vierten en este programa a favor de todos nuestros valores, principios nacionales, el respeto por España y sobre todo por sus símbolos y sus instituciones. Él nos envía una letra del himno y nos pide que para terminar el programa cantásemos ese himno. Yo creo que ninguno de nosotros queremos ocasionar tal agravio al himno de nuestra nación y por tanto creo que vamos a compartir cada una de esas palabras, el sentimiento, pero sin hacerlo de forma melódica. Gracias de todas maneras y seguro que lo vamos a entonar de manera particular muchas veces, insisto, sintiéndonos muy privilegiados por ellos. Y ojalá todo esto fuera también compartido por la totalidad de los españoles. No fuésemos capaces de asistir a espectáculos tan dantescos como el que se ofreció en una cadena de televisión. Yo no voy a permitir que el corporativismo profesional, en este caso, me frene a la hora de analizar en justicia y con el sentimiento de repulsión absoluta que me ha producido el que en la Sexta Televisión, en el programa de Wyoming, se permita un sketch en el que este individuo, yo no voy a calificarle de señor, se permita con nuestra bandera, nuestro símbolo, aquello que muchos españoles sentimos como nuestro y además admiramos y respetamos por todos aquellos que han dejado su vida defendiendo lo que simboliza y significa esa bandera, se permita ese acto que antes hemos calificado como de obsceno, como poco. Se me ocurren muchos adjetivos. Recordad además, compañeros, yo fui muy dura en cuanto a una crítica que hice sobre el mismo programa cuando se permitió hace unos meses también buscar el humor a costa de las víctimas del terrorismo y concretamente utilizando algo tan repugnante como el estado en el que habían quedado algunos cuerpos asesinados por terroristas desmembrados y sobre ello trataban de llegar a una conclusión cómica. Yo me parece que por conseguir, decís vosotros, votos, no todo puede servir, por conseguir audiencia, no todo se puede permitir.
Yo propongo una recogida de firmas para que deporten a este tío y en el mismo autobús que se lleven también al otro, al Toledo, a Willy Toledo ese, que se lleven a los dos de golpe, y como hacen los franceses, ponernos en la puerta de la frontera esos camiones llenos de magrebíes, o no sé de dónde son los que ponen ahí, hacer exactamente con este tío lo mismo, deportarlo de España y prohibirle entrar en este país y nunca más pisar suelo español. Eso y por una dicho lo parte. cual, perdón, Claro. nuestro compañero, realizador, está haciendo muy bien al final. Lleva conmigo la dirección del programa y lo hace de manera magistral. Había que poner esta imagen para que ustedes identificaran aquello a lo que nos estamos refiriendo, pero una vez visto, ya, Richie. Gracias, porque encima no le demos más repercusión. Pero y más publicidad. quiero terminar diciendo una cosa. Al personaje este, ¿cómo se llama? Da igual, bueno, Dani, como se Dani llame Mateo, este pero tío, ya como está, se llame insisto, este tío, que no- este cuatrero, no como le se llame, alcemos este encima. impresentable, a ver si tiene huevos, con perdón de la expresión, A ver. de hacerlo con la bandera del ISIS o irse a la mezquita de la M30 a limpiarse los mocos con la bandera de Mahoma. En cualquier caso, España es un Estado de Derecho y si hay algo que hacer con él, me supongo que Deportarlo. está la... Deportarlo no es posible, tú lo Ya lo sabes, sé, ¿no? es una pena. Pueden no enchufar la televisión, no comprar los productos que anuncia o todo ese tipo de historias, pero me supongo que la ley es la ley. Bueno, A mí como no me poco- gusta que eso lo tomen como un tema de humor, porque me parece que cualquier tipo de símbolo yo creo que debemos tenerle cuando menos respeto a lo que implica un símbolo de la totalidad de los españoles. Y por otro, no me ha gustado tampoco que la cadena, después a los días siguientes, pidió como perdón y tal, diciendo que no tenían intencionalidad. Pues si no tienes intencionalidad, no lo hagas, ¿no? De ofender. ¿Y dónde está la intencionalidad? No está en tu intención, está en el hecho, porque el hecho en sí ofende independientemente de cuál fuera tu intencionalidad. Pero humor, lo que se dice humor, pues la verdad que era Algo de escaso, esperanza y por no decir sensatez, ninguno. nos queda el hecho de que ha habido una reacción común partiendo desde ámbitos profesionales que han decidido prescindir de este personaje y, por supuesto, marcas que no quieren ya asociar su imagen a alguien de tal calaña. Hasta el humor exige inteligencia, y respeto, como has dicho antes, Antonio, respeto. ¿Qué aporta ese hombre hiriendo los sentimientos de tantísimos españoles que se ven representados en esa bandera? Pero lo peor, y la catadura moral del individuo te dice, no, es que la culpa de los guionistas, o sea, que a ti te ponen como un papagayo, te ponen una cosa y tú la repites porque te están pagando por ello. Da una idea de la catadura moral del individuo. La clave está entre el respeto y lo que ha dicho antes Alessia, que no todo vale, no todo vale. Mi preocupación es un poco más profunda, como casi siempre. Este no es más que un teleñeco. Es un teleñeco que ha seguido el guión y ha hecho el gesto que ha hecho, pero esa sexta cadena, esa sexta, está manejada por unos poderes a los cuales, y vuelvo aquí a ampliar el abanico, le dio mucho oxígeno el PP a través de su vicepresidenta Soraya, y ha sido para ensalzar a lo que ahora tenemos ahí de Podemos y todo ese radicalismo horrible. Profundizando contigo, hay otro hecho todavía de mayor agravio, que se permita que esta cadena actúe de la manera que lo está haciendo y se tome las licencias que a Ahí veces se está. permite. Vuelvo a insistir otra vez, eso del Estado de Derecho es todavía una pantomima. No se aplica como Dios manda. Y la representación de la soberanía popular por sus representantes ante el clamor de esto y de otras muchas cosas que hemos hablado ya, al jefe del Estado, al himno, etcétera, etcétera, que no legisle, porque tiene la posibilidad de legislar y dejar claro que eso no se puede hacer, número uno. Y el número dos es tranquilizar a la ministra, que estaba muy preocupada por la extrema derecha. Le digo que no hay extrema derecha, lo que pasa es que la izquierda se ha ido al otro lado del sistema solar y todo lo que esté a su derecha es extrema Porque se refieren derecha. a Vox cuando hablan de la extrema derecha. Pero si existiera la extrema derecha, ese individuo no tendría nariz ahora mismo. Un país grande
no por su riqueza, no por sus diamantes, no por su oro, no por su dinero, sino por su educación. Este país, esta España, esta nación ha sido grande hasta que han llegado tipejos como este tío. Entonces, no podemos dejar de ser grande porque esta gentuza... Esta nación es grande, Julián. Esta nación es grande, solo pero que no todos sus españoles no lo son, merecen y están a la llamarse altura. españoles porque no respetan a España, porque no respetan la bandera, por lo tanto, sigo insistiendo, deportarlo o llamarlo como queráis. Yo le pago el billete a ese tío para que se vaya a la frontera y se vaya a Cuba, que es un sitio estupendo Sobre para tomar todo el sol para allí. que los que resten carga a esta imagen tan vomitiva, yo creo que cabe reseñar que este señor se suena la nariz no con un trozo de tela que es aceptado o no, según dicen, sino con un símbolo que nos representa a todos, instituciones y, por supuesto, ciudadanos, que además porta unos colores que también simbolizan la sangre derramada de tantas personas defendiendo lo que hoy tenemos y lo que hoy somos. ¿Cuántos Y el ataúdes ha cubierto esa bandera? Y el sentimiento, efectivamente, les guste o no, de 47 millones de españoles. Algo así no es tolerable. Emilio, Adolfo, ¿cuántos habéis enterrado con la bandera de España en el ataúd? Y pues no lo quería decir eso precisamente por el hecho de no traer la bandera nacional al terreno militar, porque Claro, por supuesto pero eso hablo de lo ciudadanos, tenemos Adolfo, ciudadanos. de todos. Pero es que es una cosa de todos, las tenemos que defender entre todos. Pero claro, en el que están viendo que se vilipendia al jefe del Estado y sale gratis, ¿qué se puede esperar? Yo comprendo que es difícil, ¿no? Para los medios de comunicación tener un cierto código deontológico, pero de alguna manera estas cosas, el respeto es tan difícil de medir, de poner un rasero, pero es necesario el legislar de alguna manera, por consenso, para que cadenas como La Sexta siga emitiendo sus programas, siga diciendo, pero de luego no se puede permitir este tipo de chanzas y vituperios. Y no seré yo quien pida la cabeza de nadie, pero profesionales del periodismo, de la comunicación, por mucho menos, han sido, en este caso sí, desterrados de la profesión. Habría que cuestionar quién está legitimado, ahora sí, legal, legitimado para llevar la cabeza y la dirección de un programa cuando se pasan o se rebasan los límites, como en este caso. Y solamente quiero hacer una puntualización, creo que en honor y justicia a quienes tenemos aquí, en este caso, nuestros dos generales, teniente general, general de brigada. No lo llevamos al ámbito militar, pero también porque hay que quitarse los complejos. Cuando hablamos del honor, de la gratitud, de la admiración, del respeto y del reconocimiento que deben los militares, personas como ustedes que durante toda una vida han dedicado su vocación completa al servicio de este país para ver, años después, lo que se hace con una bandera. No hay derecho. No se puede Que consentir conste esto. Que no solo los militares. Todos nosotros también, Antonio, tú y yo también, En nuestros Alexia institutos, en nuestros institutos y colegios tenemos la bandera puesta ahí. Bueno, siempre, menos mal, porque las Sí, cruces ya se han ido. Vamos a ver lo que pasa con las banderas. No tiene nada que ver una Señores, cosa con la nosotros otra. somos los que nos tenemos que marchar. El tiempo se nos ha acabado. Hoy sí que estaríamos horas, sobre todo con el privilegio que supone las presencias que hoy tenemos de mis compañeros y, por supuesto, de los que espero que también se incorporen de forma habitual. Ha sido el primero, espero que de muchos. Adolfo Coloma, de verdad ha sido un honor. Emilio Pérez Alemán, siempre también. Julián Bejarano, Yo gracias, feliz con este compi. elenco de personajes Antonio Jan, también un lujo. Señores, y sobre todo tenerles a ustedes tan fieles semana tras semana. Volvemos con toda la actualidad en el próximo. Que sean felices.